Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, Oigan, miren, había grabado por acá un recurso que accidentalmente borré, entonces me quiero cortar las venas, pero aquí se los dejo de nuevo. Vamos a ver si eh, bueno, me acuerdo de todos los puntos que dije hace ratito, porque luego cuando ya los digo se me olvidan la segunda vez, pero les había comentado que les iba a dejar un recurso sobre el producto de la actividad iónica, porque hubo por allí algunos de ustedes que, bueno, explicaron en sus videos muy bien la diferencia entre producto de la actividad iónica y producto de solubilidad, pero hubo algunos otros que noté que no tenían muy claro del todo cuál era esa diferencia, y bueno, es trascendente porque justo con eso se calculan los índices de saturación y la interpretación que nosotros damos luego a estos valores. Entonces, para ilustrarles cómo se calculan y cómo salen los índices de saturación, consideré que era buena idea utilizar el ejemplo número 3 de la guía del usuario del Frixi, que se refiere a una mezcla de agua subterránea dulce con agua de mar. Ustedes pueden visitar la guía del usuario, el ejemplo número 3, y pueden encontrar una descripción bastante detallada de lo que vamos a hacer aquí. Lo vamos a ir haciendo también pasito a pasito aquí, entonces espero que les quede claro tanto el ejemplo número 3 como el punto que me interesa ilustrar aquí. Lo que se hace en este ejemplo es primero pues definir una solución hipotética que representa un agua subterránea que está en contacto con calcita. Luego se define también un agua de mar en donde luego se simula una mezcla entre ellas dos en una relación de 30% de agua de mar con una relación de un 70%. Esto pues ustedes lo pueden imaginar en una zona costera, ¿sí? Donde tienen un acuífero que viene pues de tierra continental y que se puede encontrar con el océano allí en el subsuelo. Entonces imagínense un escenario como ese. ¿Qué necesitamos para simular esto? Bueno, necesitamos un archivo de entrada. Vamos a ver si esto responde, que creo que cuando graba se pone bien lenta. Vamos a necesitar un archivo de entrada que se llama EX3. Es básicamente el archivo de entrada que ustedes van a encontrar en la guía del usuario. Pues no responde, miren. Aquí está. El EX3. Una vez que lo abrimos con Ctrl+O, lo podemos guardar y lo podemos correr. Y vamos viendo qué es lo que sucede. Bueno, antes de esto, vamos a cambiarnos entonces al Frixi, en donde yo ya tengo aquí abierto el archivo de entrada, X3, le puse yo, .frixi, y olvidé mencionarles algo acá. Una vez que nosotros hacemos la mezcla de esas dos aguas, nosotros queremos ver a los índices de saturación y nos vamos a enfocar en dos minerales, la calcita y la dolomita. Y entonces, bueno, vemos a sus índices de saturación, nosotros hacemos la interpretación de si el sistema está subsaturado, en el equilibrio o sobresaturado, y después de eso decimos, bueno, llévanoslo al equilibrio, ¿sí? Al equilibrio con calcita y con dolomita. Y después reflexionamos un poquito y decimos, bueno, a lo mejor esto pues no es del todo posible, ¿no? Entonces llévanoslo nada más al equilibrio con calcita, pero no con dolomita. ¿Esto por qué? Por restricciones cinéticas. Entonces,
van a ver ustedes que en el archivo de entrada vamos a tener básicamente 5 bloques de datos. El primer bloque de datos se va a referir a la definición del agua hipotética subterránea. El segundo bloque de datos se va a referir a la definición del agua de mar, para la cual pues ya tenemos también datos. El tercer bloque de datos va a ser la mezcla tanto del agua de mar como con el agua subterránea en una relación 30-70. Y aquí es en donde vamos a ver a los índices de saturación, cómo resultan después de la mezcla. Y en donde en el cuarto bloque de datos nosotros vamos a decir, bueno, pues llévanos al equilibrio, vamos a forzar al sistema que nos lleve al equilibrio, tanto la calcita como la dolomita. Y en el quinto bloque de datos es donde vamos a decir, bueno, tal vez pues la dolomita no precipita, ¿no? Por cuestiones cinéticas, entonces solamente lleva al equilibrio la calcita. Entonces estos 5 bloques de datos son los que nosotros vamos a definir en el archivo de entrada y comenzamos aquí. Tenemos el ejemplo 3, en la parte A, ponnos calcita en equilibrio a una presión de CO2 de 10 a la menos 2 atmósferas, y una temperatura de 25 grados. Lo que tenemos es agua pura, un pH de 7, temperatura de 25, que vamos a equilibrar utilizando equilibrium phases con dióxido de carbono a esta presión parcial y calcita en el equilibrio, ¿sí? Y esta solución 1 nosotros la vamos a guardar y la guardamos con save. ¿Por qué la guardamos? Porque luego la vamos a utilizar para mezclarla. Termina el primer bloque de datos con end y entonces comienza el segundo bloque de datos, que es la parte B, definición del agua de mar. Decimos las unidades, el pH, pE, la densidad, la temperatura y las concentraciones de calcio, magnesio, sodio, potasio, silicio, cloruro, alcalinidad y sulfatos, y allí termina nuestro segundo bloque de datos. Posteriormente realizamos la mezcla en este tercer bloque de datos, 70 de agua subterránea con 30% de agua de mar, y para eso utilizamos la palabra clave mix, en donde le decimos de la solución 1 ponos 0.7 partes y de la solución 2 ponos 0.3 partes. Esto ustedes podrían llegar a pensar que 0.3 más 0.7 es igual a 1, pero la verdad es que le pudimos haber puesto 7 o 3, 70, 30, etcétera, etcétera. Lo único importante aquí es que la relación se conserve. Y esta solución nosotros la vamos a guardar. Va a ser nuestra solución número 3. Y después le vamos a decir en la parte D que nos equilibre con calcita y con dolomita. ¿Con qué palabra clave? Equilibrium phases, y que nos lleve ambas a un índice de saturación de 0. Y esta solución, y para este equilibrio nosotros vamos a utilizar con la palabra clave use la solución número 3, que es el resultado de la mezcla. En el último bloque, que es la parte E, nosotros vamos a equilibrar la mezcla solamente con calcita, ya no con dolomita, con la misma palabra clave, equilibrium phases, y la calcita la vamos a llevar a un índice de saturación de 0.0, igual utilizando la solución 3, porque de la mezcla es donde queremos calcular diferentes escenarios, y esa mezcla es la solución 3, y aquí termina nuestro archivo de entrada. Entonces nosotros lo guardamos, lo corremos y abrimos el archivo de salida, y en el archivo de salida pues nosotros ya también sabemos qué es lo que nos arroja. Primero nos está diciendo que está utilizando Frixi, la versión 3.3.7, que se compiló el 7 de julio. Nos dice el nombre del archivo de entrada, nos dice en qué archivo guardó la salida, y nos dice la base de datos y la ruta de la base de datos que está utilizando.
comienza a leer la base de datos, pasa por todos sus bloques de datos, termina y ahora comienza a leer los datos de entrada para la simulación número 1 y comienza los cálculos. Dice: yo tengo agua pura, aquí está la descripción de la solución, no puede haber muchas especies, o sea, básicamente oxígeno e hidrógeno, y nos calcula los índices de saturación. En los cálculos anteriores no habíamos puesto atención a estos bloques, pero ahora vamos a trabajar mucho con ellos. Una vez que ha definido el agua, entonces ahora la pone en equilibrio, tanto con dióxido de carbono como con calcita. Y nos dice, pues claro, el índice de saturación de la calcita es 0.0, el del dióxido de carbono pues tiene que ser su presión parcial. Nos dice: yo tengo tantos moles iniciales, tanto de dióxido de carbono, tiene 10, como de calcita, no se lo dijimos y eso es lo que pone el programa de cajón. Y calcula los moles finales que tiene después del equilibrio y vemos que hay un intercambio. El signo negativo significa que pasaron moles de la fase mineral o de la fase gaseosa hacia la solución. Entonces pasaron 1.97 milimoles de dióxido de carbono al agua y pasaron 1.64 milimoles de calcita hacia la solución. Nos da la composición de la solución, que resultó con un pH de 7.297, y después nos da la distribución de las especies. Si ustedes se fijan aquí, como ya no solo es agua, pues también nos comienzan a aparecer carbonatos y el calcio. Y luego nos calcula los índices de saturación. El de la calcita, por supuesto, es 0, porque nosotros le dijimos que estaba en el equilibrio, pero nos calcula también de aragonita, de metano, de dióxido de carbono, que ese es menos 2, H2, H2O y O2, que bueno, pues estos son también los que ya tenía para el agua, ¿no? Termina la simulación y ahora comienza con la número 2, que es el agua de mar. Nos presenta la composición de la solución, la descripción de la solución, las especies, si se fijan son bastante más porque hay más elementos, y los índices de saturación. Si ustedes recuerdan, el índice de saturación en el agua subterránea hipotética de calcita era 0, aquí es de 0.75, y vamos a ver ahora qué pasa cuando mezclas un agua con índice de saturación en el equilibrio y uno sobresaturado de 0.75. ¿Cuál será el resultado de esa mezcla? Lo vamos a ver ahorita. Y lo mismo lo vemos para dolomita. En la primera no podría haber dolomita porque no teníamos magnesio. En esta segunda el agua está sobresaturada con un índice de saturación de 2.39 de dolomita. ¿Qué pasará con el índice de saturación de dolomita cuando mezclamos esta que pues no tiene magnesio con esta que sí tiene y dolomita está sobresaturada? Ahorita lo vamos a ver. Y tenemos aquí los el apartado C, la simulación 3, en donde comienza a leer el bloque de datos y después ya comienza a hacer sus cálculos, en donde básicamente hizo una mezcla en una relación de 7 o 0.7 a 0.3 de agua subterránea con agua de mar. Nos dice cuál es la composición de la solución, la distribución de las especies. Ahora el pH nos resultó de 7.349 y luego ya tenemos aquí la distribución de las especies y vamos a comenzar a trabajar aquí. Como habíamos dicho antes, nosotros tenemos especies, una columna para molalidad, para la actividad, para el logaritmo de la molalidad, logaritmo de la actividad, bueno, y el logaritmo del coeficiente de actividad. ¿Y por qué es importante esto?
porque si nosotros vamos a estar viendo, por ejemplo, a calcita, que es en la que nos vamos a enfocar ahorita, pues nosotros tenemos que la calcita tiene esta reacción de disolución en donde el mineral se disuelve en un mol de carbonato más un mol de calcio 2 más. Por supuesto, para este equilibrio o para esta reacción nosotros podemos escribir su constante de equilibrio, que en el caso de un mineral va a ser el producto de solubilidad, y esa constante de equilibrio ya de la base de datos sabemos que tiene un valor de 10 a la menos 8.48 o un logaritmo de la constante de menos 8.48. ¿Dónde podemos encontrar esto nosotros? En la literatura o en la base de datos. Yo tengo aquí abierta la base de datos frixi.dat que ustedes pueden encontrar en los folders de las carpetas que se instalaron cuando instalaron Frixi. Y ustedes pudieran decir, no, pues búscame el mineral que a mí me interesa. Calcite. Ajá. Ay, canijo. No sé dónde lo lleve. Y me lo va a buscar. Yo creo que me fui muy abajo. No. Vamos a comenzar desde arriba. Ahorita ya estaba allá y lo llevé más abajo. Aquí está. Justo cuando comienza el bloque de datos en la base de datos para las fases minerales, el primero es la calcita. Y justo estas líneas pues son el nombre, la reacción y el producto de solubilidad, es lo que yo les puse aquí en esta presentación. Como decíamos, el producto de solubilidad es igual al producto de las actividades de los productos dividido entre el producto de las actividades de los reactivos. Dado que tanto el agua como las fases minerales tienen una actividad igual a 1, pues el producto de solubilidad nos queda bastante simple. ¿Sí? ¿Y qué es lo importante de esto? Es que esto es una constante y que es un valor único para cada mineral. Y no importa ustedes en qué sistema estén trabajando, qué simulación estén haciendo o nada. El producto de solubilidad es una constante única para cada mineral y es válida para todas las simulaciones. Y bueno, es cierto que varía en función de la temperatura, pero vamos a asumir aquí condiciones estándar. Ahora, si a nosotros nos interesa analizar qué es lo que le pasa a la solución en términos de saturación, equilibrio o subsaturación de calcita y de dolomita, vamos a tener que hacer uso del índice de saturación, que está definido como el logaritmo del producto de la actividad iónica menos el logaritmo del producto de solubilidad. Y el producto de la actividad iónica, y aquí es en donde me interesa que quedemos bien claritos, es una propiedad de la solución, ¿sí? Y esta propiedad de la solución es exclusiva para cada solución. Entonces es casi, imagínense ustedes, un parámetro que se mide similar al pH, a la temperatura, a la alcalinidad, a la conductividad eléctrica. No es tan fácil, eso es cierto. ¿Por qué? Porque requiere de cálculos, pero es una propiedad de la solución, eso es lo más importante, y puede llegar a ser igual cuando está en el equilibrio al producto de la solubilidad. Pueden inclusive ver, por ahí lo puso Andrea en su presentación, el producto de la solubilidad es un caso particular del producto de la actividad iónica, y eso es el caso particular en el que el sistema está en el equilibrio. El logaritmo del... bueno, y dado que el índice de saturación, pues está escrito aquí en función del logaritmo del producto de la actividad iónica y el producto de solubilidad, nosotros le aplicamos la propiedad logaritmo a esta ecuación, y básicamente nos queda que el logaritmo del producto de la actividad iónica es igual al logaritmo del carbonato más el logaritmo de calcio. Una cosita que se me olvidó mencionarles ahorita.
el producto de la actividad iónica tiene básicamente la misma forma matemática que el producto de solubilidad para cualquier mineral. La diferencia es, esto es una constante y esto es lo que nosotros calculamos o medimos. En este caso, pues nosotros calculamos ya tanto la actividad del carbonato como la actividad del calcio. ¿Están de acuerdo? Vamos a buscar entonces estos valores en la solución. Vamos otra vez al archivo de salida y nosotros tenemos por aquí a la especie carbonato y el logaritmo de su actividad es menos 5.684. Déjenme lo apunto. Y tenemos por acá la especie calcio y el logaritmo de su actividad es menos 2.90. ¿Qué les parece si entonces ahora calculamos el logaritmo del producto de la actividad iónica para la calcita? Y eso lo podemos hacer bastante sencillo si nosotros sumamos el logaritmo de la actividad de esas dos especies, que son menos 5.684, que tenemos aquí, ay, mi calculadora, más menos 2.9, y eso nos da menos 8.584. Aquí lo tenemos. ¿Están de acuerdo? Y entonces fíjense cómo ya tenemos el logaritmo del producto de la solubilidad que viene de la base de datos, menos 8.48, y el logaritmo del producto de la actividad iónica que es menos 8.58. La resta de menos 8.58 menos 8.48 nos da menos 0.1. Y este es el índice de saturación para la calcita en ese cálculo. Vamos a ver si es cierto. Estamos aquí en la simulación número 3. Llegamos al apartado de índices de saturación y vemos que, en efecto, el índice de saturación para la calcita es igual a menos 0.10 y ese pues resulta de la resta de menos 8.58 menos 8.48. Y bueno, hasta aquí entonces es lo que más me interesaba a mí que nos quedara claro. La diferencia entre el producto de solubilidad y el producto de la actividad iónica, y de dónde sale este producto de la actividad iónica que nos va a permitir calcular posteriormente el índice de saturación. Si ustedes leyeron por allí el libro de Easington, vieron que los índices de saturación, o bueno, los criterios para poder decir si un sistema está en equilibrio, sobresaturado o subsaturado, son un poco flexibles y tienen por allí algunos rangos. En Frixie, dado que es un software de modelación y nosotros pues no podemos poner esos criterios fácilmente para cálculos tan complejos, básicamente el programa dice, bueno, todo lo que está por debajo de 0 está subsaturado y tiene potencial para disolverse, todo lo que está en 0 está en el equilibrio y todo lo que está por encima de 0 está sobresaturado y tiene potencial para precipitarse. Entonces vamos a ver. La calcita tiene un índice de saturación de menos 0.10 después de que hicimos la mezcla de las dos aguas. Quiere decir, este sistema está subsaturado con calcita. Y ahora vamos a ver qué pasa y si nosotros lo podemos llevar al equilibrio. De hecho, vamos a forzar al sistema a llevarlo al equilibrio. Vamos a ver ahora para la dolomita. En la primera simulación pues no podía haber dolomita porque no había magnesio. En la segunda era menos 2 y cacho, el índice, perdón, más 2 y cacho, el índice de saturación estaba sobresaturado
y después de que nosotros hicimos la mezcla nos quedó también una solución sobresaturada en dolomita con un índice de saturación de 0.52. Entonces, en la siguiente modelación, que es la parte D, nosotros le vamos a decir, no, pues ¿sabes qué? A mí equilíbrame al sistema con calcita y con dolomita. ¿Qué quiere decir eso? Llévame a un índice de saturación de 0 estos dos, o sea, disuélveme calcita y precipítame dolomita. Y justo es lo que hace el sistema. Bueno, el código dice, yo tengo estas dos fases, calcita y dolomita, en el equilibrio las dos, índice de saturación de 0, con 10 moles iniciales de cada uno. Estos son los valores de cajón porque no le dijimos otra cosa. Y con tantos tantos moles finales de ellos, en donde hubo una transferencia de 15.62 milimoles de calcita desde la fase sólida hacia la solución, por eso el signo negativo, y hubo una transferencia de 7.8 milimoles de dolomita de la solución a la fase sólida, por eso el signo positivo. Y después nosotros nos ponemos a pensar, bueno, estos índices de saturación ustedes van a ver cuando vengan descripción de la solución, distribución de especies, índices de saturación, pues aquí están, miren, 0 para calcita y 0 para dolomita. Pero después, les decía yo, nos hacemos la pregunta de, o sea, realmente, si la dolomita resultó sobresaturada y yo le digo al sistema que me la lleve al equilibrio y que me precipite 7.8 milimoles de dolomita, ¿realmente este escenario es viable de ocurrir y puede ocurrir en el acuífero? ¿Es la cinética lo suficientemente rápida para que esto suceda? Y bueno, yo no sé si ustedes lo sepan, pero la respuesta es no, no lo es. Entonces, en el último cálculo, lo que le decimos ahora es en la simulación número 5, ¿sabes qué? No me lleves al equilibrio la dolomita, solamente llévame la calcita. Y entonces le decimos, llévame a la calcita a un índice de saturación de 0,0, pero no la dolomita. Y tenemos aquí en el ensamble de fases, pues solamente a la calcita con un índice de saturación de 0, moles iniciales, moles finales y los moles que terminan disolviéndose, en este caso, desde la calcita hacia la solución para llevar al equilibrio la misma, que equivalen a, chiquititito, 0.04 milimoles de calcita. Y si vamos a los índices de saturación, pues en efecto la calcita la llevó a la saturación, pero la dolomita se siguió quedando sobresaturada. Y en este caso, si dolomita se disuelve hasta alcanzar el equilibrio, la dolomita alcanza un índice de saturación de 0.72. Y bueno, con esto básicamente pues nosotros, yo espero que nos quede más claro todo lo referente a productos de solubilidad de minerales, producto de la actividad iónica y cálculo de los índices de saturación, y pues cómo podemos sobre todo calcularlo con los valores que nos da un programa. Ya se los he yo demostrado. Y pasamos ahora, o regresamos a las diapositivas, en donde me interesa, pues nada más para terminar de redondear el ejemplo. Ya esto es un poquito extra, lo que me interesaba más ya quedó claro, pero terminamos de redondear. Algunas de las preguntas que uno se hace normalmente es, bueno, cuando yo pongo agua en equilibrio con fases, en este caso CO2 y calcita,
¿cuántos moles se transfieren al agua pura que está en contacto con estos elementos? Y la respuesta es menos 1.976 milimoles de dióxido de carbono y menos 1.646 milimoles de carbonato de calcio. ¿Dónde encontramos eso en el programa? Perdón, en el archivo de salida. Nos regresamos hasta arriba a los resultados de la simulación 1 y aquí tenemos línea 103, el ensamble de las fases, donde dice tenemos el dióxido de carbono y la calcita en equilibrio. Esta es la presión parcial del dióxido de carbono, de la calcita el índice de saturación de 0,0. Si nosotros comenzamos con 10 moles nos quedan estos finales y esto fue lo que se transfirió, ya lo habíamos discutido anteriormente. Aquí está el menos 1.9 milimoles de dióxido de carbono y el menos 1.64 milimoles de calcita. Y algunas otras de las preguntas que uno frecuentemente se hace es, después de la mezcla, o sea, yo tengo dos sistemas y los mezclo, ¿qué minerales podrían disolverse o precipitarse? Y luego se pregunta uno, bueno, ¿y puede ocurrir la dolomitización? O sea, que el carbonato de calcio pase a dolomita. Y lo que les decía también hace rato, si la velocidad de precipitación de la dolomita fuera rápida, pues ¿cuántos moles de calcita se tendrían que disolver? ¿Y qué tal y si es lenta, como realmente ocurre en la naturaleza, cuántos moles de calcita se disuelven entonces en ese caso? Y bueno, pues aquí tenemos las respuestas. Los minerales que podrían disolverse, yo les estoy poniendo aquí solamente algunos ejemplos: halita, dióxido de silicio, anhidrita, yeso y calcita, todos tuvieron índices de saturación negativos, por lo tanto tienen potencial para disolverse en esa mezcla, y si estuvieran presentes allí en el sistema que estamos estudiando, pues bueno, muy seguramente se disolverían. ¿Cuáles tendrían potencial para precipitarse termodinámicamente? La dolomita. ¿Por qué? Porque su índice de saturación es mayor a 0. Y vemos que de hecho, para que la dolomita precipite, pues miren cómo la calcita tendría que disolverse. 15.6 milimoles de calcita tendrían que disolverse para resultar en 7.8 milimoles de dolomita precipitados, y eso igualito lo pueden ver en el ensamble de fases del archivo de salida de la simulación número 4, ¿sí? Y para contestar la última pregunta, y si fuera lenta como realmente ocurre en el ambiente, pues nosotros vemos que se disuelve bien poquita calcita. Si ustedes observan, menos 15.6 contra menos 0.04 milimoles de calcita para alcanzar el equilibrio sin que ocurra el proceso de dolomitización. ¿Por qué? Porque es muy lento. Entonces, en la ventana de tiempo que nosotros estamos observando, ese proceso no va a ocurrir y se parece más a lo que realmente sucedería allá afuera. Y bueno, pues ya también nada más para terminar de redondear este ejemplo, a través de él aprendimos a simular la disolución de calcita en presencia del dióxido de carbono, a simular procesos de evolución de agua. Básicamente lo que simulamos aquí fue una mezcla de agua de mar con agua subterránea carbonatada utilizando mix, y aprendimos también, esto me parece súper importante, a realizar simulaciones geoquímicas en serie, o sea, un agua subterránea, un agua de mar que mezclamos y luego decimos, bueno, ¿qué le sucede
en este escenario y en este otro escenario, y así con eso pues nosotros podemos ahora idear pues muchísimos más procesos que pudieran estar ocurriendo allá afuera en la naturaleza. Palabras clave que utilizamos para entradas: solution para procesos físicos, mix para reacciones químicas, equilibrium phases y reaction para de la base de datos o relacionadas con la base de datos, por supuesto database, solution master species, solution species y phases. Y de salida, aquí me equivoqué, estos no van aquí, y por supuesto la palabra clave end. Entonces, bueno, hasta aquí yo creo que podemos concluir con lo del índice de saturación, el producto de la actividad iónica y el producto de la solubilidad, y creo que están en condiciones perfectas para poder ustedes calcularlos a mano para cualquier mineral. Y si tienen alguna pregunta, pues ustedes me dicen para que termine de quedar bien clarito esto. Esto era lo que más me interesaba. No obstante, quiero también discutir un poquito acerca de el pH. Por allí, dentro de los efectos del pH, nosotros pues definitivamente, concluimos, ¿no? El pH es una variable maestra y tiene un efecto o afecta la especiación y la disolución de minerales. Y en el laboratorio nosotros de hecho le sacamos bastante provecho a esa propiedad, y hacemos montones de estudios en donde controlamos el pH de los sistemas, ya sea bajándolo o subiéndolo, y estudiamos qué es lo que sucede. Allá afuera la cosita es un poquito al revés. El pH, pues no podemos decir, ay, bueno, échale un poquito de ácido clorhídrico al océano y lleva el pH a 4, ¿no? Allá afuera el pH más bien está impuesto por los equilibrios que controlan al sistema. Entonces, quiero por favor que ustedes ya después de este video analicen cuáles fueron los pHs resultantes en cada una de las simulaciones. Y esto es lo que nosotros nos encontraríamos más o menos allá afuera. Si bien es cierto que el pH es una variable que podemos medir con relativa facilidad en un acuífero, en un cuerpo de agua superficial o en el laboratorio, la verdad es que el pH resulta de los equilibrios que están controlando aquellos sistemas. Y tal vez en efecto al océano podemos acidificarlo si nosotros le ponemos una atmósfera enorme de dióxido de carbono, que va a entrar a la solución y va a comenzar a modificar el pH del sistema. Pero bueno, ya el control es bastante, más bien ya no hay control, ¿no? Entonces, quiero que se lleven esto también para sus casas, en donde el pH es una variable maestra y en efecto nosotros podemos controlarla y estudiar equilibrios, pero allá afuera es el resultado de los equilibrios que están operando o controlando los sistemas. Eso era el segundo punto que me interesaba discutir aquí ahorita, aprovechando este ejemplo. Y un tercer puntito que me interesa, les voy a poner un recurso extra que no he terminado, pero quiero aprovechar aquí para discutir también un poquito sobre la complejación o formación de pares iónicos. Si ustedes observan el archivo de salida de la definición del primer equilibrio, de la primera solución, perdón, agua subterránea, las especies que salen allí son muy poquitas, ¿sí? Conforme nosotros comenzamos a meter más elementos, la diversidad de especies puede incrementar. Ahora, si ustedes piensan, la actividad de una especie como el calcio, vamos a asumir que está controlada en un sistema por la calcita. Si llega por acá un carbonato de no sé dónde y agarra un calcio 2+ libre, pues modifica la actividad del calcio 2+.
el efecto va a ser, la calcita tiene que disolverse para compensar el calcio que forma un par iónico con el ion bicarbonato, digamos. Ahora imagínense que además del bicarbonato entra un fosfato, o entra una especie orgánica, o entran montonomales de especies que complejan el calcio 2 más libre. La calcita tendrá que seguir compensando la complejación o la formación de pares iónicos, y el efecto neto de eso entonces es una mayor concentración de calcio que puede estar distribuido en todas esas especies en la solución. Entonces, eso ustedes lo pueden ver pues allí con el montón de especies de, en este caso, calcio, que puede estar formando pares iónicos o complejos orgánicos. No hemos hecho ningún ejemplo así, pero bueno, ese concepto quiero que se lo lleven, y ahora que les ponga el otro recurso lo analicen. Y bueno, pues con esto me despido. Espero no volver a borrar el video y que no se me haya olvidado nada de lo que les quería decir y que les había dicho la primera vez. Entonces, pues buen día y seguimos. Hasta luego.